Hablan ya de 83 argentinos que están en Rusia, en Ucrania. La mitad han decidido, según lo que informó Cancillería, quedarse. La otra mitad está tratando de salir. El canciller Santiago Cafiero subió hace minutos nada más un tuit en donde dio cuenta que hay 5 matrimonios que viajaron a Ucrania en busca de bebés. Sabemos que Ucrania es uno de los países que tiene habilitada la subrogación de vientres. Sí. Y estuvieron, bueno, tratando de obtener los papeles de los chicos. Por supuesto, no se van a ir sin los papeles correspondientes, también porque es necesario los pasaportes, pero confirmó entonces Santiago Cafiero que ya están listos para cruzar hacia Polonia. Y vamos a recorrer las imágenes de lo que fueron las operaciones militares que, como hemos mencionado, han dejado fuertes videos de lo que se sucedió, Ale, durante la jornada del día de hoy. Si te parece, vamos a compartir algunas de ellas. Tremendo. Esta imagen del misil impactando es uno, me parece, de los más fuertes que se han registrado en la Este es el jornada del misil día al de que hoy. yo hacía referencia, que Rusia dice que no lo disparó, dice que fue Ucrania, y Ucrania dice que fue Rusia. Estas son también las versiones encontradas, ¿no? Exactamente. Bueno, ya si te parece, Ale, le vamos a dar la bienvenida a nuestros especialistas, analistas, para tratar de entender y clarificar la situación. Así es, están con nosotros Jorge Elbaum, él es analista de política internacional, y Juan Marino, que es experto en tecnología por ciberataques, algo que recién anunciaba Mauro y que está importando mucho. Es la otra guerra, ¿no? También. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? No, Bienvenidos. ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, pongamos primero en panorama, ¿no?, la situación política internacional. Por ejemplo, este misil que de un lado dicen que es de Ucrania, otro lado dicen que es ruso. ¿Cómo podemos llegar a la verdad en esta situación tan complicada y tan compleja? Con tiempo, porque en las guerras obviamente lo primero que se asesina es a la verdad, ¿no? Y sobre todo en las nuevas guerras, desde la guerra de Irak, en donde un punto central de los procesos bélicos tiene que ver con la comunicación y con la manipulación informativa que estamos viendo crecientemente a nivel global en un conflicto que empezó claramente hace 10 años. Esta es la última parte de una guerra que se inició en el 14, en el 2014, claro, con básicamente un proceso que es el asesinato sistemático de rusos viviendo en Ucrania, más teniendo en cuenta que Ucrania es parte histórica de Rusia. De hecho, lo que nosotros hoy llamamos como Rusia nació en Kiev en el siglo IX. El primer Rus de Kiev es del año 888 y la primera vez que Ucrania tiene una independencia es en el año 97. Antes fue de la Unión Soviética, claro, antes del zarismo y antes del Rus de Kiev, que es la primera forma de Rusia en la historia moderna. Entonces, digo, lo que estamos viendo claramente es una desinformación sistemática. En el caso específico del proceso bélico es muy difícil, obviamente, a esta altura y más a unos cuantos kilómetros de distancia como acá, saber realmente quién es el que disparó el misil o no. Lo que está claro es que esto tiene que ver con una guerra que se inició en el 14, a partir, insisto, de la persecución sistemática de los rusos que vivían en Ucrania, mataron a 15.000 desde ese momento, y las amenazas de Ucrania de ser parte de la OTAN, el país número 16 que sumaría a la OTAN luego del fin de la Unión Soviética. Ahora, sumando al tema de la desestabilización informativa, me parece que la palabra es muy importante porque, y esto quería sumárselo a Juan Marino, los especialistas lo que dicen es, ojo, porque todo lo que se comparte o que parece que es una desinformación, muchas veces tiene una intención o una estrategia política, y en esto quería sumarlo a Juan. ¿Podemos hablar también de un ciberataque cuando hablamos de trolls, de cuentas falsas, de desinformación, de formas de contar una historia? Y digamos, todo ataque que se dé utilizando los medios digitales o cibernéticos, en este caso afectando a la opinión pública, ¿no?, tomando provecho de la masificación que hay de las redes sociales, se puede considerar un ciberataque. Por eso es importante la pregunta que haces, porque hay que distinguir múltiples formas de ataque. Desde el principio de la cibernética se habla de atacar la confidencialidad de los datos, o sea, poder robar información, que hay registros de esto, inclusive previos a que se comience la invasión que estamos viendo en Ucrania. Un segundo aspecto es modificar la integridad de la información, o sea, modificar la información, y la tercera es afectar la disponibilidad, que eso puede tener impactos múltiples, ¿no?
Y críticos, ¿no? Y críticos, Ahora, exactamente. importante cuando hablamos, y esto quería sumarlo justamente a Jorge, ¿no? El rol de la OTAN, en este sentido tan importante, porque, a ver, la respuesta son sanciones económicas, que después las vamos a ir repasando. Pero, ¿qué puede pasar en las próximas horas? Lo mencionaba recién Ale, ¿no? Las horas que son muy importantes. ¿Cuál es tu visión de lo que puede pasar en las próximas horas en Kiev? Bueno, yo creo que Putin fue muy claro 2 semanas atrás cuando dijo, hasta acá llegó la OTAN. Pensemos que hasta 1997 existió el Pacto de Varsovia, que era la contracara de la OTAN. Dejó de existir la Unión Soviética y debiera haber dejado de existir la OTAN. Y sin embargo, no solamente no dejó de existir, sino que sumó la mitad de los miembros actuales, todos curiosamente rodeando a Rusia. Y no estamos hablando de un país débil, estamos hablando del país más extenso del mundo, con el 40% de las ojivas nucleares del mundo y que los están desafiando, amenazando sistemáticamente en las puertas. En el caso específico de Ucrania, a 5 minutos de misil de Moscú. Obviamente que esto era un proceso que realmente dirigió Estados Unidos desde hace 10 años, buscando básicamente que Ucrania se ponga al servicio de los intereses anglosajones, de Estados Unidos y del Reino Unido de Gran Bretaña, poniendo, como está poniendo obviamente, en crisis la paz mundial. Porque obviamente si se mete la OTAN, no podría porque sus propios estatutos no lo permiten, en la medida que Ucrania no forma parte de la OTAN. Querían que forme parte de la OTAN y ahora, Putin... Sí. Ucrania, ¿le sería beneficioso realmente participar de la OTAN? Ya ahora, y sobre el pedido de Putin y de Rusia a Ucrania eran 2. Déjense de matar rusos en Ucrania y que Ucrania no sea parte de la OTAN. Esas 2 cosas no las cumplieron. Mataron 15.000 rusos en los últimos 10 años en la zona del Donbass, donde están las 2 repúblicas independientes ahora, y además seguían insistiendo que, Zelensky sobre todo, seguía insistiendo de que Ucrania iba a ser parte de la OTAN. Llegaron a 2 acuerdos de Minsk en el 14 y en el 15, a los 2 acuerdos, donde el centro eran estos 2 elementos. Sobre todo el primero, de darle autonomía a los rusófilos, digamos, o rusófonos que hablan ruso, que es muy parecido al ucraniano, igual es casi el mismo idioma, ¿no? Pero que están en el en el límite con... y no lo respetaron los sectores nazis de Ucrania, por ejemplo el batallón de Azov, etcétera, fueron persiguiendo sistemáticamente y bombardeando estas zonas que pedían ayuda, obviamente, a Rusia, que llegó en esta forma trágica. Obviamente nadie cree que una guerra es válida, pero estuvieron desafiando y encerrando a un gran país que además no soporta, y esto es muy importante entenderlo, que los sectores nacionalistas de Ucrania porten esvásticas. Bueno, esa fue la excusa de Putin para atacar en algún punto, ¿no? A ver, no es una excusa, digamos. O bueno, fue la razón que montó como para... o por lo menos eso es lo que dicen los cuerpos paramilitares ucranianos, como por ejemplo el batallón de Azov, es público, lo dicen, está en la página oficial. Encima, ese batallón fue incorporado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, legalmente. Era un batallón paramilitar y hoy es parte del ejército. Son desafíos que un país como Rusia y ningún país... Yo sí quiero dar un ejemplo con esto. En Argentina, digamos, tenemos una parte de nuestro país ocupada militarmente por el Reino Unido de Gran Bretaña, que son las Islas Malvinas. Y hay un miembro de Latinoamérica que es parte de la OTAN, que se llama Colombia, Estado asociado. Supongamos que el día de mañana acá en la Argentina vienen y dice la OTAN que quiere estar en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. ¿Qué le pasaría a la Argentina? Y más teniendo en cuenta de que Rusia es una potencia nuclear y que viene de perder 30 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, la mitad de todos los muertos. Y que enfrente te usan la esvástica en un lugar que era tu provincia y donde nació Rusia, que se llama Ucrania, y es como una provocación que la verdad es los analistas internacionales veíamos hace mucho tiempo que Putin era demasiado paciente.
Ahora tenemos una imagen de lo que fue el avance de la OTAN. Y en este sentido, me parece importante destacar una de las declaraciones que dio el jefe de la OTAN ayer por la noche. Dijo que un ciberataque de Rusia significaría activar el artículo 5 de la OTAN. Este artículo que ahora todo el mundo está hablando de este artículo, que básicamente significa, vos Jorge lo podrás detallar mejor, si atacan a un miembro de la OTAN, atacan a todos, ¿no? En este sentido, me parece importante, y en eso quiero sumarlo a Juan, cuando hablan de ciberataques rusos, ¿se puede determinar de dónde viene un ciberataque con tanta fiabilidad como para decir, fue Rusia? Claro, culpable. Ese es uno de los grandes desafíos cuando esta industria criminal en general, y separándolo de lo que son ataques generados por Estados, nación, es muy difícil hacer la atribución. Claro. ¿Sí? Una cosa que me gustaría aclarar también, para creo la mayoría de la gente, hablar de ciberataque puede parecer un juego de niños. Me atacaron la computadora, me dejaron sin funcionamiento la página web. Acá estamos hablando de cosas mucho más serias, por eso se habla de una guerra híbrida, en donde se toma provecho del mundo cibernético para hacer inteligencia. Muchas veces los países roban información secreta, crítica, que después pueden utilizar. En realidad esa es la guerra de la que estábamos hablando. Claro. A ver, Estados Unidos ya no bombardea, manda drones directamente y mata civiles. Esa es la confusión que también me provocó esta guerra. Digo, tanta militarización cuando en el pleno siglo XXI debería ser una guerra, no debería haber guerras, por supuesto, esto es clave, ¿no? Pero una guerra diferente a la que se está planteando, que se parece más a una guerra del siglo XX, excepto este punto, el que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con el ciberataque, que sí claramente tiene razón en el siglo XXI, ¿no? Y de hecho sumamos, Ale, este mapa en tiempo real de los ciberataques que se están dando en todo el mundo. Ahora, Juan, te vamos a pedir que nos expliques un poco, porque lo que estamos viendo son, ¿cómo decir?, ataques de un lado al otro. Por supuesto, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estados Unidos están en rojo, pero esto es en tiempo real. Exactamente. Esto es una medición en tiempo real de tecnología que hoy en día está protegiendo el mundo y que está detectando constantemente intentos de ataque, en este caso más particularmente intentos de ataque del tipo de negación de servicio, que es cuando atenta contra la disponibilidad de un sistema, intentos de ataque a la web, intentos de intrusiones, etcétera. Esto pasa todos los días. Tremendo. Sí se ha notado un incremento de actividad y además se puede mapear a ciertas áreas geográficas, particularmente las que están involucradas en este conflicto, a raíz de lo que está pasando. Entonces es una forma, claramente, esto no es nuevo, no es que un ataque no ocurre durante un tiempo y de pronto vamos a atacar. Es constante, es sí. constante y mucha gente no sabe que la infraestructura de seguridad hoy está bloqueando el 90 y tanto % de los miles o millones de ataques que ocurren. Para que entiendan del otro lado, ¿en qué puede afectar la vida de un país un ciberataque? Bueno, ahí se pone bien interesante porque ya no es nuevo, hay precedentes en donde se ha visto. Bueno, remontémonos a un caso bastante conocido públicamente que fue el de Colonial Pipeline en los Estados Unidos. Un ciberataque logró un acceso a una infraestructura crítica de lo que es el sistema de distribución de combustible de esta empresa y la dejó sin la capacidad de distribuir. ¿Esto en qué terminó decantando? Por ejemplo, filas eternas en las estaciones de servicio por un problema de desabastecimiento. Sí, sin ir más lejos, el Senado argentino hace un mes sufrió un ciberataque, Dirección Nacional de Migración hace unos años, RENAPER, el suministro de energía, de luz, de gas, todo el impacto que puede tener el ciberataque. Por eso es tan importante esta declaración de un miembro y un jefe de la OTAN en el día de ayer. Ahora, estamos próximos a que continúe este toque de queda en Kiev y quería sumar a Jorge en el sentido de qué va a pasar con las negociaciones, ¿no? En un primer momento parecía todo avanzar hacia un posible acuerdo. Putin hablaba de reunirse en Minsk. Lo que planteaba Zelensky es, no, Minsk no, vamos a Varsovia. ¿Qué crees que puede pasar respecto a esa negociación? Los escenarios a grandes rasgos son tres, digamos, ¿no? El más grave de todos implica obviamente una ampliación del proceso bélico que incluya al oriente de Europa, ¿no? Con la OTAN, que esperemos no suceda porque eso dispara obviamente amenazas de índole nuclear de ambos lados. Un segundo escenario es la continuidad y la profundización de la invasión rusa, que tiene claramente una búsqueda por destruir la infraestructura militar conformada durante los últimos 10 años, con dinero de Estados Unidos, para montar en esas bases
a futuro la OTAN en Ucrania. Y el tercero, que sería el más deseable y esperemos que suceda, es que se produzca algún tipo de negociación, un alto al fuego, en general se negocia en el marco de un cese de actividades bélicas, y que se entienda las necesidades de seguridad nacional de un país que está siendo acosado, que Rusia está siendo acosado. El mapa anterior que mostraba es claro. Desde hace, sistemáticamente tendría que haber dejado de existir la OTAN, desde ese momento se profundizó. Todos los que están en rojo, todos los que están en rojo son países que se han sumado a la OTAN y curiosamente todos rodean a Rusia. Clave también pensar Estados Unidos con esta última frase que estás diciendo, ¿no? Es que Estados Unidos es el jefe de la OTAN, digamos. Claro. Y todos los países europeos, lamentablemente, han seguido la Segunda Guerra Mundial a uno de los ganadores, quizá no el más importante sin duda fue en su momento la Unión Soviética, que llegó a Berlín, pero digo, querían sumar a Ucrania, claro, que es ese país en amarillo. Ahora, qué interesante pensar esto y después me gustaría que lo profundicemos porque ahora vamos a un móvil, que no es una guerra entre derecha o izquierda, capitalismo, socialismo. Acá estamos hablando de algo mucho más profundo. Después me gustaría que vayamos a ese detalle porque me parece que también es la clave y por supuesto también la injerencia de Argentina, cómo se ve o cómo nos vemos nosotros o cuánto impacta esta construcción bélica para nosotros. Vamos a tomar contacto con Pereira, lo tenemos en Córdoba, está con una familia ucraniana. Bueno, ¿y cómo se vive en cada lugar, no? Y muy importante lo de las familias ucranianas. De hecho, vamos a estar también hablando del rol de las familias ucranianas en la Argentina, porque se estima que hay alrededor de 400.000 ucranianos en nuestro país. Qué importante este número, ¿no? 400.000 ucranianos. Desde ayer se estuvieron movilizando en la embajada, por supuesto, para un alto al fuego en contra de este avance. Y en esto quería preguntarle a Jorge respecto de lo que pueda pasar también en las fronteras, ¿no? Son 100.000 ya los ucranianos que están intentando cruzar, algunos que ya cruzaron por Polonia, por Rumania. ¿Cómo estás viendo también esta cuestión de la inmigración? Toda guerra implica una situación de desorden social y tiene como víctimas, por supuesto, las primeras víctimas son los más vulnerables, los niños, los ancianos, etc. Nadie quiere, creo yo, una guerra y insisto que hay momentos en la historia de la humanidad que cuando uno encierra a una persona lo obliga de alguna manera a defenderse. Es lo que están haciendo sin duda con Rusia, lo que han hecho sistemáticamente en los últimos 40 años, y creo que ha mostrado a partir de un nuevo orden mundial, porque sin la situación de China esto no hubiese sucedido. Importante China, ¿no? Ahí está. China por eso es un tema... Estados Unidos, Rusia, sí, China, ayer clave hablar de... Ayer se obtuvo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Digo, ¿qué posición? Porque en un primer momento lo veníamos... Están como bastante diplomático. Sí. Ayer vota en abstenerse ante... ¿Qué opinás? ¿Va a tener un rol...? Está clarísimo que esto no se hubiese hecho, no se hizo sin una consulta de Putin con Xi Jinping. Claro. Está clarísimo. Es decir, pensemos que China es hoy la segunda economía internacional, muy probablemente la primera en 10 años, la primera en términos de producción de bienes, hoy ya, y la primera en el comercio mundial. Hay un acuerdo estratégico firmado hace 6 meses, el más amplio acuerdo estratégico que firmó Rusia en toda su historia lo firmó con China hace 6 meses, que implica cosas energéticas, tecnológicas, militares, etcétera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha declarado la guerra tanto a Rusia como a China. Entonces ha logrado juntar aquello que en los años 70 Kissinger había logrado separar, ¿no? Que era Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, y a Mao. Bueno, hoy los ha juntado y eso es lo que permite de alguna manera que Rusia pueda hacer esto y que la OTAN haga malabares, porque en realidad dice, pero no hace nada, y no puede hacer nada porque todos los países de Europa Occidental, Alemania, Francia, dicen por favor que no nos metamos ahí, porque esto puede llegar a ser un desastre. Claro, nos va a tocar. Vamos ahora sí a tomar contacto con Alberto Pereira, que se encuentra en Córdoba, con una familia que adoptó chicos ucranianos, así que vamos a charlar con ellos. Adelante. Chicos, sí, estamos aquí en Villa Carlos Paz y como decías recién, ¿no? Con esta familia que ya hace 4 años adoptó a 3 niños de Ucrania.